A continuación vamos a dar un repaso sobre los temas de magnetismo y electromagnetismo. Vamos a iniciar con el tema de magnetismo simplemente diciendo que en Asia Menor, en una región conocida como Magnesia, se encontraron algunas rocas que se atraían entre sí. A estas se les llamaron magnets o imanes. Hoy en día sabemos que un imán es una sección de material que puede atraer distintos objetos de hierro o acero. Cualquier imán, esto es muy importante, tenga la forma que tenga, siempre tiene dos extremos llamados polos, y en estos polos es donde sus efectos son más intensos. Nosotros, sin saber más, podemos tener un imán, por ejemplo, uno de estos materiales, y dejarlo libre para que se alinee como quiera, digamos, y veremos que en realidad se alinea con respecto al polo geográfico, al polo norte geográfico. Entonces, a esta sección del material que se alinea con el polo norte geográfico le llamaremos polo norte, y a la parte contraria polo sur, ¿de acuerdo? Entonces el polo norte del imán se llama polo magnético, polo norte magnético, y el polo sur del imán es polo sur magnético, y estos se alinean de una forma muy característica con respecto a los polos geográficos de la Tierra. Más adelante lo veremos. De forma convencional, el norte se le asigna un color rojo y al sur un color azul. Y dada la forma que tengan los imanes, por ejemplo el de herradura, de todas formas tienen polo norte y polo sur. Algunos otros tipos de imán son los que se presentan aquí. Tenemos desde una barra, pasando por una especie de cilindro, digamos un cilindro hueco, y tenemos aquí también la parte de herradura. No importa la forma, siempre tienen polo norte y polo sur. Aún no se han encontrado un material que pueda aislar solamente la parte norte o la parte sur. Y aquí podemos tener también algún tipo de fuerza, como lo llegamos a tener en las cargas eléctricas. Polos iguales se atraen, polos iguales se repelen, ¿sí? Hay repulsión, polos diferentes se atraen. Ajá. Entonces, polos iguales, norte y norte se van a repeler, sur y sur se van a repeler, y polos diferentes, sur y norte, se van a atraer. Ahí se puede ver en la imagen. Ahora, importante, ¿por qué entonces cuando tenemos una brújula, o como veíamos hace unos momentos, por qué cuando tenemos una brújula, esta brújula, la parte norte apunta hacia el polo norte? Porque en realidad es el polo norte geográfico, ¿sí? En el polo norte geográfico de la Tierra se encuentra el polo sur magnético de la Tierra. La Tierra tiene un imán, puede considerarse como un imán gigantesco. Este campo magnético de la Tierra es debido al núcleo, ya que tiene distinto tipo de materiales metálicos que al girar producen este campo magnético, y resulta que está casi volteado, ¿verdad? O sea, está prácticamente alineado de forma inversa el el polo magnético sur con el polo norte geográfico. Entonces, por eso, recuerden, norte con sur se van a atraer. Entonces el polo norte de la brújula se atrae con el polo sur magnético de la Tierra, pero da la casualidad que el polo sur magnético está sobre el polo norte geográfico. Entonces es importante. Más adelantito vamos a ver un ejemplo para que todavía quede más claro. Importante no confundir entre estas analogías que a veces podríamos hacer de las cargas eléctricas, ¿verdad? Las cargas eléctricas sí las podemos tener muy aisladas, carga positiva y negativa. Aquí no. Aquí siempre que hablemos de un imán tendrá polo norte y polo sur. Como se decía, nunca se ha observado el aislamiento de un solo polo magnético. Y nosotros podríamos hacer incluso este ejercicio si nosotros tenemos un imán, por ejemplo una barra, y desde luego en un extremo tenemos el polo sur y el polo norte, en otro el polo norte. Uno pensaría, bueno, si lo parto por la mitad, de un extremo me tengo que quedar solo con la parte sur, y del otro solo con la parte norte.
Sin embargo, esto no sucede. Inmediatamente después de trozarlo, digamos, en la parte izquierda me vuelvo a quedar con un polo sur y polo norte, y en la parte derecha con un polo sur y un polo norte. Si yo sigo dividiendo, siempre, no importa el trozo con el que yo me haya quedado, siempre tendrá un polo sur y un polo norte. Y bueno, siguiendo un poco las analogías con las cargas eléctricas, recordamos que también generaban un campo eléctrico estas cargas. Bueno, los imanes también van a generar un campo, en este caso un campo magnético, y así como también se dibujaban flechas o líneas para el campo eléctrico, también se van a dibujar para el campo magnético. Estas líneas de campo magnético salen del polo norte, incluso muy cercano al imán, se llegan a doblar y se conectan entrando al polo sur. Importante también, aquí se presentarán las fuerzas, más adelante las veremos con más detalle, pero básicamente una fuerza se va a ejercer sobre otro imán debido al campo magnético. Esto mismo pasaba con las cargas eléctricas. Debido al campo magnético nosotros podíamos ejercer una fuerza con una carga sobre otra, ¿verdad? Y bueno, la dirección del campo magnético, básicamente nosotros la podemos saber con una brújula. Una brújula tiene una parte norte y una parte sur. Suele tener la parte norte donde está el triangulito de la flechita. Recordemos, esa es la parte norte de la brújula, la parte norte de su campo magnético, es el polo norte magnético de esa brújula. Entonces el norte siempre buscará apuntar al sur, ¿verdad? Al sur de otro campo magnético, en este caso este imán. Por lo tanto, esa flechita sobre toda esa curva, todo este trayecto, siempre querrá apuntar hacia la parte sur, porque la flechita es la parte norte de la brújula. Entonces norte con sur se van a atraer. Y bueno, entonces hay que tener en consideración dos cosas. En primero, que la dirección del campo magnético siempre es tangente a una línea de campo en cualquier punto. Estas líneas de campo son estas curvas. Entonces el campo siempre es tangente, es decir, siempre donde yo me pare en algún punto, siempre ahí será el campo, de tal forma que solo toque esa curva en un solo punto. Eso es tangente. Y dos, que también es muy importante, la cantidad de líneas, el número de líneas por unidad de área es proporcional a la intensidad del campo magnético. Entonces, por ejemplo, en esta sección, en la parte derecha de la imagen, ¿dónde hay más líneas de campo? Pues en los polos, ¿verdad? Polo norte y polo sur. Por lo tanto, ahí los campos son mucho más intensos. En estas regiones tenemos ya un déficit de estas líneas de campo, por lo tanto los campos ya son menos intensos. Ahora, el campo magnético, pues también recordemos, como el campo eléctrico es un vector, y bueno, aquí dijimos un poco de lo que ya habíamos dicho. Su dirección está orientado según el polo norte de una brújula. Sin embargo, también, como todo vector, aparte de su dirección, tiene una magnitud, y su magnitud la podemos medir con la torca, esta fuerza de rotación que ejerce sobre la brújula. ¿Qué tanto la está rotando? ¿Qué tanto la está moviendo? Por ejemplo, aquí, si la brújula estaba, digamos, de esta forma, ¿cuánto la rotó? ¿Cuál fue esa fuerza que hizo rotar a esa brújula? Eso es la torca. Por medio de este ángulo, nosotros pudiéramos saber cuál es la intensidad de ese campo magnético. ¿Sí? Entonces aquí se ve un poquito más claro. Recordemos, la torca me relaciona una rotación que se lleva a cabo debido a una fuerza. Entonces, claro, también con base en una distancia desde su punto de apoyo, pero básicamente cuánto me está rotando mi brújula o con qué fuerza me está rotando la brújula, es básicamente la intensidad del campo magnético. Y bueno, esto es un detalle también interesante. Hemos visto cómo en realidad nosotros tenemos campos magnéticos que están curvados, ¿verdad? La mayoría que hemos visto ahorita están curvados, pero podemos llegar a tener un campo magnético con líneas casi rectas. Esto básicamente lo podemos lograr si, por ejemplo, este polo norte de este imán lo hacemos muy largo y está muy cerquita de otro polo sur que está aquí abajo, que también es muy largo. Si son muy largos, justo en medio podemos tener líneas de campo casi rectas, ¿verdad? Y bueno, después tenemos la clasificación de los materiales magnéticos, la cual podemos ver en esta tabla. Muy rápido vamos a tratar de resumir.
los materiales diamagnéticos tienen un momento magnético, no tienen un momento magnético intrínseco, es decir, no presentan magnetismo. Sin embargo, cuando se les coloca un campo magnético externo, sí desarrollan un campo magnético inducido, pero en dirección opuesta al campo magnético. Ajá. Entonces, cuando se les aplica un campo, sí como que reaccionan y generan su propio campo magnético en dirección opuesta. Entonces, aquí está todo el texto completo, para si quieren revisar con mayor detalle. Algunos ejemplos es el cobre, el oro y el grafito. Ahora, los paramagnéticos es casi lo mismo, sin embargo, en este caso los momentos magnéticos atómicos y iónicos que no interactúan fuertemente entre sí, y en ausencia de un campo magnético externo, esos momentos magnéticos están desordenados. ¿Ah? Ahora, cuando se les aplica un campo externo, ahora sí tienden a alinearse en dirección al campo. Entonces son muy parecidos a los primeros, simplemente que ahora esos momentos sí se alinean en favor del campo. En los primeros se alineaban en contra. ¿Ah? Algunos ejemplos es el aluminio y el platino. Los ferromagnéticos son los con los que se hacen la mayoría de los imanes que nosotros conocemos. Estos materiales tienen sus dominios magnéticos y básicamente están alineados en la misma dirección o se pueden alinear de forma muy sencilla en la misma dirección, ya sea con un campo magnético, e incluso hay veces que ni siquiera se necesita un campo magnético externo, simplemente con un golpe se pueden llegar a alinear o a desalinear. Entonces, estos son los que mejor nos sirven para hacer nuestros imanes, y algunos ejemplos son el hierro, el níquel y el cobalto. Los antiferromagnéticos básicamente poseen momentos magnéticos que se alinean en direcciones opuestas de manera alternada. Entonces están en su forma natural y están todos desordenados. Esto, por lo tanto, resulta de una cancelación de la magnetización neta. Entonces, como todos tienen una dirección, si lo sumamos, en realidad nos da cero. Y entonces, pues no tienen algún tipo de magnetismo. Ejemplos de materiales antiferromagnéticos: el manganeso y el óxido de hierro. Bueno, ahí pueden leer todavía más toda la descripción. Y por último, los ferrimagnéticos, que son muy parecidos a los antiferromagnéticos. Sin embargo, a pesar de que aquí están todos los momentos magnéticos, los dominios magnéticos o momentos magnéticos muy desordenados, estos tienen diferentes magnitudes. Entonces, aunque están todos desordenados, unos les van a ganar a los otros, ¿verdad? Los más grandes les ganan a los más pequeños, y sí tendremos algún tipo de magnetización. Entonces, ejemplos de estos son, por ejemplo, los óxidos mixtos, como el F3 o 4. Entonces, pueden echarle un ojo a toda esta parte, identificar con palabras clave o ejemplos cuáles son cada uno de estos. Y bueno, por último, nada más una breve descripción de cómo es esto del ferromagnetismo. Estas líneas azules, bueno, estas flechitas azules son todos estos dominios magnéticos que pueden estar sin ningún sentido, y que, por ejemplo, en materiales ferromagnéticos pues se presenta este fenómeno de que se pueden empezar a alinear, están todos al azar. Sin embargo, cuando se acercan a un imán, a un campo magnético externo, estos dominios se pueden llegar a empezar a alinear. Entonces, conforme nosotros apliquemos esta magnitud de este campo, los alinearemos de mejor forma, de tal forma que, vale la redundancia, de tal forma que podemos llegar a tener unas alineaciones muy bien hechas, como estas, por ejemplo. Y algunas formas de incluso llegar a estos niveles es dando ligeros golpecitos al hierro, de tal forma que le ayudemos a que se enderecen, digamos, estos dominios magnéticos. Una parte importante es que, por ejemplo, esta parte también, incluso si con golpecitos lo ayudamos a que se enderecen, también con un golpe podemos ayudar a que se desordenen, ¿verdad? Entonces se nos caen a veces, pueden perder parte de su campo magnético, ¿verdad? Y una cosa muy importante, también aquí se involucra la temperatura. Resulta que arriba de una determinada temperatura, llamada la temperatura de Curie, ya no se pueden tener imanes. Y bueno, esta temperatura para el hierro, por ejemplo, para el hierro es de 1043 Kelvin, ¿sí? Entonces el hierro, si nosotros lo llevamos a más de 1043 Kelvin,
ya no puede tener efectos magnéticos. ¿Por qué? Porque la temperatura tan elevada hace que todos esos dominios ya no se puedan alinear, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta temperatura de Curie para los materiales cuando querramos hacer algún imán. Y bueno, este es un ejemplo de algún ejercicio que pudiéramos preguntar, ¿verdad? O que se nos pudiera ocurrir para ver esta parte de la alineación, por ejemplo, con los polos geográficos o norte, geográficos o magnéticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imaginemos que este círculo es la Tierra y entonces de un extremo tenemos el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. La pregunta aquí sería, por ejemplo, ¿cómo se alinea la brújula que está ahí abajo? ¿Sí? Esta brújula, ¿cómo se alinea? Bueno, recordemos, el polo norte de la brújula siempre va a querer buscar el polo sur magnético de la Tierra. Y nosotros dijimos que por lo regular, el polo sur magnético de la Tierra coincide con el polo norte geográfico. Entonces, si el polo norte geográfico está al lado izquierdo, el polo sur magnético de la Tierra deberá estar por esta región. Entonces, lo ideal es que este polo norte se alinee hacia este lado, buscando el polo sur. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta de A, B, C o D? Se alinearía de esta forma y sería la opción D. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, este sería otro caso, ¿verdad? En este caso, fíjense, en este caso es importantísimo leer esto. Polo norte magnético, aquí ya cambió, en el anterior era polo norte geográfico y aquí es polo sur magnético, ¿verdad? Ahora ya son los polos magnéticos. Dijimos, el polo norte magnético de la brújula siempre busca el polo sur magnético de la Tierra. Entonces aquí ya nada más es decir, ¿hacia dónde está el polo sur magnético? Pues así, en diagonal, digamos a la derecha hacia arriba. Entonces, ¿cuál de estas opciones es? Pues, vamos a ver, se mueve de esta forma. Efectivamente, este norte busca este sur magnético. Entonces, la opción correcta, pues es la B. Este también podría ser un ejemplo de pregunta que uno pudiera hacer. Material magnético que no tiene ningún momento magnético intrínseco, sin embargo, cuando se colocan en campos magnéticos externos, desarrollan un momento magnético inducido en dirección opuesta al campo aplicado. Obviamente aquí sigue más definición, pero algunos ejemplos son el cobre, el oro y el grafito, que son los diamagnéticos, o material diamagnético. Y nombre que se le da a la temperatura por encima de la cual un material ya no puede ser un imán, temperatura de Curie. Entonces son ejemplos de preguntas que se pueden hacer sobre este tema. Ahora entramos a la parte de electromagnetismo, pero esta la veremos en un segundo video.